Vamos a hablar sobre educación en la salud, la importancia de conocernos, nuestro cuerpo, cómo manejarnos con condiciones, con enfermedades que llevemos con nosotros. Vamos a hablar con la doctora Yanni Mateo Rosado, es endocrinóloga, es nutricionista, es internista. Saludos, doctora, ¿cómo está usted? Hola, Geomar, buen día, ¿todo bien? Doctora, cuando una persona tiene, digamos que en lo básico, se siente bien, no tiene síntomas de enfermedades, pues dice, yo estoy bien, ¿para qué ir al médico? ¿Por qué es importante ir a exámenes preventivos? Realmente la prevención es la base de la medicina. Sale más costoso, por decirlo así, no solamente desde el punto de vista económico, sino de la misma salud, hacer prevención que tratamiento. Entonces, si hay algún paciente que tenga alguna condición que lo predisponga a una determinada enfermedad, pues lo ideal es que tome precauciones. Generalmente, si tiene un familiar que tiene algún tipo de enfermedad crónica, como la hipertensión, la diabetes, siempre es bueno que cada cierto tiempo se hagan chequeos rutinarios para identificar la etapa temprana de las enfermedades. Hay una enfermedad que, digamos, desde el punto de vista negativo, es transversal a muchas cosas que pueden provocarnos daño a diferentes órganos. La diabetes. ¿Qué hacer para prevenir la diabetes? Y luego vamos a seguir hablando de cómo manejarse en cada una de las etapas de esta enfermedad. Bueno, la diabetes tiene la ventaja de que sí podemos hacer prevención. Muchas veces los pacientes que se dan seguimiento de forma rutinaria porque mi mamá es diabética, mi abuela, mi papá, pues son pacientes con mucho riesgo. Y a la consulta, por ejemplo, me llegan muchos pacientes buscando prevención. Y van y me dicen, doctora, mire, como yo tengo un familiar que es diabético, yo quiero ver si yo tengo la condición. Y muchas veces hemos podido en estos pacientes detectarlo en una etapa temprana que se llama prediabetes, que es una etapa en la que la persona ni está dentro del grupo de los que son normales, pero tampoco dentro de los pacientes que son diabéticos. Entonces eso es bueno porque aquí podemos implementar una serie de medidas que pueden permitir que ese paciente no progrese a la diabetes o que podamos por lo menos mantenerlo ahí o incluso pueden volver a la normalidad con ciertos cambios en sus hábitos alimenticios. Estuve viendo un mini ensayo que usted escribió a finales del año pasado en el periódico Hoy, complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Hay diferentes tipos de impacto en diferentes órganos del cuerpo. Las arterias, que son, digamos, las venas más grandes, entonces, usted habla de la ¿cómo es el término? Microcomplicaciones. Microcomplicaciones, macrocomplicaciones. ¿Por qué debemos tener cuidado con la ingesta del azúcar continua y debemos de hacernos medición de cómo está nuestra azúcar en la sangre? Sí, la razón de que eso ocurra es porque básicamente el problema de la diabetes es mantener su valor de azúcar por encima de lo normal. Un paciente que mantiene sus valores de glicemia dentro de lo que llamamos meta, que es un paciente que está controlado, generalmente tiene muy poco riesgo de desarrollar esas complicaciones que yo hablaba en ese artículo, que son las complicaciones básicamente microvasculares, porque realmente las complicaciones macrovasculares que caen ahí dentro de ese grupo, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, estas sí no se vio que simplemente controlando el azúcar lo podemos evitar, pero gracias a Dios en los últimos años, con el avenimiento de nuevos fármacos, hemos visto que fármacos que se idearon para la diabetes están disminuyendo ese riesgo. Y eso es muy importante porque la principal causa de muerte de un paciente diabético son esos tipos de complicaciones. Pero por muchos años, las complicaciones microvasculares, que cuando se le daña el riñón al paciente, que es lo que llamamos una nefropatía, que se le altera el sistema nervioso por alguna neuropatía, o quedan ciegos por retinopatía diabética, eso sí logramos controlarlo simplemente con el paciente estar en un buen control. Entonces es básico que todo paciente que sea diabético se mantenga monitorizando para tener esos valores de azúcar dentro del parámetro y así evitar esas complicaciones que a largo plazo son súper deleterias y que le afectan su calidad de vida. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para usted, doctora. Vamos a ver qué dice Elimar.
Muchas gracias, doctora Mateo, qué privilegio tenerle en los estudios influyentes con Neomar García. Y mi duda va correspondiente a que hoy en día los médicos le dan más y más importancia en ligar sus tratamientos con la intervención psicológica. Cuénteme qué tanto usted involucra la psicología, el referir a psicólogos a sus pacientes. ¿Qué tan cierto considera que condiciones físicas pueden ser mitigadas o pueden empeorar estando o no nuestra salud mental en óptimas condiciones? Bueno, muchas veces como la diabetes es una enfermedad crónica que la mayoría de las veces no podemos revertir y que lleva a consecuencias a largo plazo en los pacientes, principalmente como te decía ahorita, de que estuvieran mal controlados. Muchos pacientes de esto a veces no asimilan el hecho de que tengan la condición. Entonces muchas veces tenemos que ayudarnos de lo que son nuestros compañeros los psicólogos para que lo hagan entender de que es una condición, de que si no pone de su parte van a venir las complicaciones. Eso es en el caso de los que todavía no han desarrollado ningún problema. Ahora se vuelve más difícil cuando el paciente, por ejemplo, tiene que entender que porque hizo un pie diabético hay que amputarlo. Eso es indispensable, ayudarnos del psicólogo en ese momento para que él comprenda por qué es que se va a quedar sin ese miembro. Por ejemplo, decirle a una persona que a partir de ahora le va a faltar un pie, le van a faltar dedos porque a veces no le quitan el pie completo, realmente es bastante difícil y nosotros solamente como endocrinólogos a veces no podemos abarcar esa parte tan importante que es la parte psicológica y entonces tendríamos que ayudarnos. A veces muchos pacientes tienen muchos trastornos de la alimentación, que eso es lo que lo ha llevado a la diabetes porque comen de una manera que no es la adecuada y muchas veces también en ese caso también tendríamos que asesorarnos con lo que es la parte psicológica, porque muchas veces los problemas nutricionales son por eso, porque hay un problema, que hay que buscarle la raíz y el paciente, como quien dice, se acobija, se lleva a tener que comer en exceso porque eso es lo que le da el placer. ¿Cuál es el nivel de azúcar óptimo? Hay un mínimo y un máximo. El doctor José Joaquín Puello, neurólogo, dice que el cerebro se alimenta de oxígeno, grasa y azúcar, pero ¿cómo no traspasar esa barrera? ¿Entre cuál y cuál nivel debe ser? Es correcto lo que dice el doctor. Básicamente consideramos el cerebro como un órgano glucodependiente, o sea, sin glucosa se muere. Por eso decimos que un paciente que dure más de 3 minutos en una hipoglicemia severa se va a morir. ¿Por qué? Porque al no llegarle esa glucosa al cerebro, esa es su comida, con eso que él trabaja, entonces el paciente muere. Ahora, tanto la disminución como el exceso es súper deleterio para el paciente. Ahora, tenemos diferentes rangos dependiendo de si el paciente ya está diabético o no. En una persona normal que no tenga ningún problema de azúcar, decimos que tiene una glicemia normal cuando va de los 60 a los 100 miligramos por decilitro. Ya cuando un paciente comienza a tener niveles de glucosa por encima de los 100, pero que no llega todavía a los 126, o sea, se queda en 125, decimos que ya está en una primera etapa, que sería una prediabetes, que es lo que llamamos una glucosa alterada en ayunas. Y eso es importante que los pacientes lo entiendan, porque tener una glucosa en 100, 102, 103, 104 no es normal. No es para que digamos que está diabética la persona. Sin haber desayunado. Sin haber comido, exacto, cuando se levanta en la mañana, después de un ayuno de 8 horas. Entonces, tener un valor por encima de los 100, pero menos de los 125, ya eso habla de una glucosa alterada en ayunas, que es un factor de riesgo para posteriormente hacer una diabetes. Pero ya si tenemos una glicemia por encima de 126 en ayunas, pues hablamos de que el paciente está diabético. Y cuando una persona, digamos, diferentes tipos de exámenes que se hacen, la curva, los diferentes constantes, 3 meses, ¿cómo es eso? Correcto, entonces para hacer el diagnóstico de la diabetes no nos basamos solamente en el parámetro del ayuno, sino que tenemos criterios diagnósticos para hablar de la diabetes. Uno de ellos es la glucosa en ayunas, como te acabo de decir, una glicemia por encima de 126. Pero si yo tengo un paciente que le hago una curva, como tú dices, que no es más que medirle el azúcar en ayunas, pero después darle una carga con un producto que se llama glucola, que es mucha azúcar, ¿verdad?, diluida. Generalmente los pacientes no les gusta mucho esos refresquitos tan dulces, pero es lo ideal para poder hacer un diagnóstico certero. Si a las 2 horas de haberle dado esa glucola mi paciente tiene por encima de 200 miligramos por decilitro, eso es un criterio también diagnóstico de diabetes.
Otro criterio que utilizamos mucho es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es un parámetro que utilizamos nosotros para ver cómo ha estado el azúcar los últimos 3 meses. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues resulta que los glóbulos rojos, ¿verdad?, lo que transporta nuestra sangre, tiene una vida media de 120 días, que son los 3 meses. Y la glucosa tiene la capacidad de unirse a la proteína, que es la hemoglobina, de ese glóbulo rojo. Entonces, todo el azúcar que hemos mantenido durante la vida de ese glóbulo rojo se va a quedar pegada ahí. Entonces se hace un primer examen, luego se pasa a un segundo y a un tercero, cuando se va teniendo alguna sospecha. Generalmente, si tenemos sospecha, mandamos a hacer los 3. La prueba de la hemoglobina glucosilada, que debe de ser en un centro confiable, porque no todos los laboratorios están avalados para hacerlo, porque pueden darnos un valor que no es correcto. Nos ayudamos de la hemoglobina glucosilada. Si mi paciente tiene más de 6.5, cumplió criterio para diabetes. Hacemos la curva. Si tiene la glucosa en ayuna más de 126, la glucosa post carga mayor de 200, pues cumplió los 3 criterios. Ahora, para hablar de la diabetes, no tienen que ser los 3 criterios. Con 2 de los 3 se hace el diagnóstico. En algunas ocasiones podemos tener un paciente que, por ejemplo, me da positivo para uno de los criterios y los otros 2 negativos. No con eso descartamos, sino que lo que tenemos que repetir la prueba que salió mal. Si vuelve y cumple criterio, pues aunque las otras 2 tuvieran bien, el paciente queda dentro de la diabetes. ¿Por qué? Porque hay etapas de la diabetes que solo afectan una parte del control glucémico. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que solamente eleva glucosa en el ayuno, pero cuando él come, su páncreas es capaz de liberar la cantidad suficiente de insulina para poder amortiguar ese aumento. Pero la insulina basal, que es la que liberamos durante las 24 horas del día, no lo puede hacer. Y entonces hace la diabetes durante el ayuno. Hay personas que vienen condenadas a ser diabéticos y nadie se lo quita. Realmente hay que darse una serie de factores para hacer la diabetes. Se da el componente hereditario, se da el componente ambiental, que es nuestra alimentación, y por eso que hacemos mucho énfasis en que tenemos que cambiar el estilo de vida cuando estamos en una etapa de prediabetes. Ahora, hay pacientes a veces que la carga es tan importante que a pesar de toda la maniobra que hacemos termina siendo una diabetes. Y la diabetes prematura, a un niño que desde pequeño le dicen no puede comer dulce, tiene que llevar una vida con una rigurosidad y unas restricciones, ¿cómo manejar esa parte emocionalmente a esa criatura? Es un tanto difícil lo del manejo de los pacientes con diabetes durante la niñez, porque generalmente las causas más comunes de diabetes en niños es por una diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 1 es diferente a la que vemos normalmente, que es en la mayoría de los casos la tipo 2. Ya aquí no es un problema de la alimentación. El problema es que por alguna razón, que generalmente es porque hay anticuerpos contra el páncreas, se destruyen las células que producen la insulina y el paciente cae en diabetes. Porque la diabetes es eso, un problema con la síntesis, liberación o con la utilización de la insulina. Entonces, en estos tipos de pacientitos ya es muy difícil porque ellos, es difícil a edad de temprana explicarle que de por vida van a tener que estar usando insulina, que tienen que tener ciertas restricciones de alimento, cuando los demás niños comen todo eso y ellos no lo pueden hacer. Ahora, en los niños que, por ejemplo, como ahora estamos viendo mucha obesidad en niños, pues también se está viendo más frecuentemente lo que es una diabetes tipo 2 infantil, que antes era raro. Antes todos los niños que se diagnosticaban de diabéticos eran tipo 1 y era porque de forma autoinmune o de una forma que no la podíamos explicar hicieron una diabetes. Pero ahora estamos viendo mucho en la actualidad, probablemente producto de la forma en que estamos comiendo, hay más comida rápida, los niños ya no juegan tanto, sedentarios, se quedan sentados, todo el tiempo que en la computadora, en el teléfono, pues hacen menos actividad física y eso está llevando a que cada día tengamos niños más obesos que terminan haciendo una diabetes. Pero muchas veces, si cambiamos los hábitos de ese niño, logramos que comience a perder peso, se puede revertir el proceso. Aunque muchas veces vemos que con el tiempo, a largo plazo, cuando se vuelven adultos, desarrollan nuevamente la diabetes. Pero realmente habría que ver qué tipo de diabetes es que va a tener ese niño, porque eso es lo que va a tener un impacto en su manejo y en las consideraciones que vamos a tener para el tratamiento. Discúlpeme, vamos a hacer una pausa a cumplir con nuestros patrocinadores y retornamos a hablar sobre nuestra salud, educarnos en salud.